a ponernos en las manos del Señor. Le pido que, por favor, ¿verdad? Ahí donde está, vamos a hacer una oración. Padre precioso, Señor, gracias te damos, Dios, gracias porque nos estás permitiendo, Señor, adorarte, nos estás permitiendo, Señor, entrar en tu presencia, Señor, adorarte, Señor, alabarte, Padre glorioso. Te damos gracias, Dios, por el día de hoy, Señor, gracias por lo que nos has bendecido, Señor, durante esta semana, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos, Señor, el privilegio, Señor, de bendecirte, de adorarte, de estar, Padre Santo, Señor, delante de tu presencia, Señor, Padre, que nadie, Señor, puede impedírnoslo, Señor, y en esta hora, Señor, Padre, queremos ponernos delante de ti, Señor, Padre. Yo me pongo delante de tu presencia y pido, Señor, que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, Señor, a través de mis labios, Señor, quita todo, Señor, lo que estorbe, Señor, en mí, Señor, y que sea tú, Señor, Padre Santo, solamente, Señor, fluyendo, Padre, a través de mi vida en esta hora, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas, amén. Vamos a entrar a la palabra y es bien hermoso, amén, poder tener la palabra del Señor. Amén, poder meditar en ella y como les decía, en este tiempo hemos estado meditando, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Les decía en el tiempo que no podíamos salir, ¿verdad? Que estábamos ahí más encerraditos. Aquí en San Diego ya estamos pudiendo salir un poquito más, ¿verdad? Pero les decía a las hermanas, a lo mejor es tiempo, ¿verdad? Es un tiempo que el Señor nos tiene ahí para poder meditar un poquito más en su palabra, estudiar, ¿verdad? Y meternos un poquito más, ¿verdad? En esa búsqueda con el Señor y estudiando un poquito, ¿verdad? Yo quiero hablar ahora, ¿verdad? De un pasaje que en lo personal es uno de los que me ha impactado. Yo creo que es uno de los una de las porciones en la Biblia de los milagros más grandes, ¿verdad? Que miramos ahí y quiero leerles, ¿verdad? Ahí en el libro de Josué. Y si tienes tu Biblia, amén, si tienes tu Biblia ahí al lado, yo quiero que vayas conmigo al libro de Josué en el capítulo 1. Y voy a estar leyendo el versículo 5 y luego me voy a ir el 8 y el 9. Amén. En el versículo 5 dice la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y luego dice el versículo 8 y 9: mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y en el versículo 11, voy a leer también el 11, dice: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os dé en posesión. Amén. Entonces, en esta, amén, thank you. Amén. Y en este versículo, amén, vamos a hablar acerca de esto, de este momento, hermanos, en el que Josué se encuentra ahí frente al Jordán, ¿verdad? Ya había pasado varios tiempo, ¿verdad? Donde Josué había trabajado y había estado ahí sirviendo a Moisés, ¿verdad? Por eso en el versículo 5 lo que leímos, ¿verdad? De que Dios le dice ahí, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora Dios estaba hablándole a Josué, ¿verdad? Y haciéndole esa promesa que así como había respaldado ese ministerio, ¿verdad? O ese llamado de Moisés,
todo ese tiempo, desde que lo llamó, desde que estuvo ese tiempo allá en Egipto, desde que liberó al pueblo, desde que estuvo en el desierto, ¿verdad? Y todo lo que atravesaron, dice, así voy a estar contigo, ¿verdad? Moisés había pasado, ¿verdad? El mar muerto, había Dios abierto aquel mar, ¿verdad? Cuando venía Faraón tras ellos. Y ahora estaba Josué ahí frente al Jordán, ¿verdad? Estaba ahí frente al Jordán y estaba a punto de cruzar. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Sí voy a estar contigo y voy a estar así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero le da esa recomendación, que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Y quiero que medites en ella de día y de noche, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? No temas, medita en la palabra y no temas. Entonces esas son recomendaciones que le da Dios a Josué, ¿verdad? Y luego después le dice, vas a pasar, ¿verdad? Por el medio del campamento y vas a mandar al pueblo, ¿verdad? Diciéndole que van a pasar el Jordán, ¿verdad? Tenían que pasar ese Jordán que tenían ahí, y tenían varios tiempo ahí, ¿verdad? Ya acampando frente al Jordán, ¿verdad? Para atravesarlo. Y muchas veces, ¿verdad? Estamos nosotros también frente a una situación y estamos pensando, ¿cómo vamos a atravesar esta situación? ¿Verdad? Yo creo que Josué se pensaba y estaba meditando y decía, ¿cómo vamos a atravesar ese Jordán? ¿Verdad? Y nosotros a veces decimos, ok, tengo esta situación enfrente, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vamos a pasar, verdad, este tiempo? A lo mejor muchos en este tiempo nos preguntábamos, ¿verdad? Mucha gente se está preguntando, ¿cómo vamos a pasar este tiempo? ¿Cómo vamos a pasar esta pandemia, verdad? ¿Cómo vamos a pasar todas las consecuencias que está trayendo todo esto, ¿no? Muchas empresas se están quebrando, ¿verdad? Por la pérdida, porque cerraron tanto tiempo, ahorita con todos los problemas, ¿verdad? Que está habiendo, las manifestaciones, muchos negocios se están quebrando, están pasando tantas cosas que dices, ¿cómo vamos a pasar esto? Muchas familias están siendo afectadas en diferentes formas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pasar esto? Y a lo mejor, ¿verdad? Estamos siendo afectados de alguna otra forma en diferentes, ¿verdad? En diferentes sentidos. Pero, ¿verdad? Tal vez estamos ahí como Josué estuvo ahí. Pero nos preguntamos nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos estado ahí fieles así como estuvo Josué, para que Dios nos diga, ¿sabes qué? No te preocupes, yo estoy contigo, no temas, ¿verdad? Hemos estado ahí meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Y tenemos esa certeza y vamos a mirar, ¿verdad? Vamos a mirar qué es lo que hacía Josué. ¿Qué es lo que hacía Josué? Fíjese, en Josué 3:2, voy a leer en el capítulo 3 al 4, dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, a fin de que sepáis el camino, por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Amén. Ellos llevaban el arca del pacto. ¿Qué era lo que llevaban? ¿Qué era lo que tenían que seguir ellos para empezar a caminar, verdad? Lo primero que tenían que mirar ellos para empezar con su plan o empezar, ¿verdad?, a andar, era
seguir el arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto? ¿Verdad? Era la representación de la presencia de Dios. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Cuando tú mires que la presencia de Dios empieza a moverse, entonces tú empieza a moverte también, ¿verdad? Y eso lo tenían ahí por señal, ¿verdad? Nosotros tenemos eso por señal, hermanos. A veces nosotros, ¿verdad? A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias opiniones. Realmente nosotros, a veces por lo que yo creo, vamos a tomar una decisión, decimos, no, yo creo que ahorita es el mejor tiempo porque mira que ahorita, pero realmente consultamos a Dios para tomar las decisiones que debemos tomar, ¿verdad? Aquí miramos, ¿verdad? Que ellos decían, ¿sabes qué? Cuando mires el arca del pacto que empieza a moverse, entonces tú vas a moverte, ¿verdad? Yo creo que Josué estaba consultando, en todo momento estaba consultando al Señor, estaba consultando la presencia de Dios y todos estaban unidos, estaban conectados en eso, ¿verdad? ¿Sabes otra cosa que él tenía? Fíjate lo que dice Josué en el versículo 5. Dijo, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, ¿verdad? O sea, todavía no sucedía, solamente estaba el plan, él tenía la promesa como nosotros la tenemos todavía, ¿verdad? Pero él ya estaba declarándolo, ¿saben qué? Santifíquense, prepárense, apártense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor mañana hará maravillas. El Señor mañana va a hacer maravilla. Entonces Josué tenía la certeza, él estaba declarando que el Señor iba a hacer algo a su favor, que el Señor se iba a mover. Él estaba caminando en una fe, en una certeza, ¿verdad? De que ese Jordán se iba a abrir, ¿verdad? Yo no sé, a lo mejor, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos estado ahí, a lo mejor miráramos el Jordán y dijéramos, ¿cómo hay? Pues a lo mejor ni se abre, ¿verdad? Mira nomás ese Josué, pero Josué decía, ¿saben qué? Santifíquense, prepárense, ya tenemos todo, ¿verdad? Ahí está el arca del pacto, la presencia de Dios va con nosotros, ¿verdad? Ya tenía listos los sacerdotes, cada quien sabía lo que tenía que hacer y estaba preparando a toda la gente, ¿verdad? Para salir al siguiente día, pero él ya lo estaba declarando, él no estaba diciendo, vamos a mirar, pues vamos a confiar a ver mañana qué sucede. Él no estaba diciendo eso, él estaba diciendo, santificaos porque mañana el Señor va a hacer maravillas. Ella lo estaba declarando, ella estaba dándolo por hecho y eso miramos ahí que el Señor está declarando ya lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Tenemos también, vamos a leer un poquito más el versículo, vamos a leer un poquito más del versículo 6, vaya ahí a su Biblia. Aquí vamos a leer un poquito más. Versículo 6 de capítulo 3 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a José, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Me voy a brincar al 11, dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová
Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretam, y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Esto es hermoso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque había aquí una unidad para hacer todo eso. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Josué les dice al pueblo, ¿saben qué? Vénganse, vamos a hacer esto, este es el plan, ¿verdad?, que tenemos para cruzar. Y empiezan algunos a decir, ¿saben qué? Es que yo no puedo ir. ¿Qué pasaría si dijeran otros, que les duele la espalda, que les duelen los pies, que están cansados, que no tienen tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasaría, verdad? Si otros dicen, ¿sabes qué? No está bien lo que Josué está diciendo. ¿A quién se le ocurre el plan que tiene Josué? ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? Si no hay una obediencia a su líder. Aquí miramos, hermanos, que Josué primeramente, ¿verdad?, tenía que obedecer a Dios. Y él tenía que someterse a Dios, así como Moisés, ¿verdad?, como se lo demandó el Señor. Pero había un pueblo que tenía que también someterse a un líder para que esto pudiera suceder. Y es necesario, hermanos, trabajar en esa unidad, ¿verdad? En esa unidad y en esa obediencia, ¿verdad? Para que cosas grandes sucedan y para que cosas que Dios planea, porque si usted mira aquí, no es algo, ¿verdad?, que hay una necesidad. Dios le dio la promesa de esa tierra. Dios se la había prometido. Esa tierra Dios se las prometió. Amén. Desde que salió a Abraham, le dijo, ¿verdad?, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Moisés estuvo 40 años en el desierto anhelando entrar a esa tierra prometida. Y ahora estaba ahí Josué, listo para entrar. Era una promesa que Dios le había dado. Él solamente estaba ejecutando la orden que Dios le estaba dando. Amén. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el pueblo no responde? ¿Qué hubiera pasado si la gente dice, yo no quiero ir? Y aquí miramos, hermanos, que ellos empiezan a actuar y empiezan a hacer y empiezan a obedecer lo que su líder les está mandando que hagan, obviamente por dirección, ¿verdad?, del Señor. Hay una obediencia y hay una unidad. Y cuando se trabaja en obediencia y cuando se trabaja en unidad, grandes cosas suceden.
Amén. Yo sé que están diciendo amén. Aleluya. Amén. Grandes cosas suceden cuando se trabaja en esa unidad. Amén. Grandes cosas suceden. Hay milagros, hermanos. La mano de Dios se mueve tremendamente. Amén. Cuando cosas grandes suceden. Vamos a continuar ahí en la lectura, hermanos. Vamos a pasar al capítulo 4. Amén. Y váyame siguiendo en su Biblia. Amén. Están ahí, hermanos. Se abrió el mar, ¿verdad? Se detuvo y dice que en cuanto esos sacerdotes, ¿verdad? En cuanto los que llevaban el arca, pusieron los pies en el Jordán, se detuvo, se abrió el mar, ¿verdad? Y la gente empezó a cruzar. Y fíjese lo que dice en el capítulo 4, dice, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, otra vez, dice, y mandarles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, los cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Dice, entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Él llamó 12 líderes y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios y a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal de entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Amén. Le respondas que las aguas del Jordán fueron divididas. ¿Ok? Ahora les están diciendo, ¿verdad? Dice que había 12 hombres, ¿verdad? 12 hombres ya, 12 allí, ¿verdad? Elegidos, uno de cada tribu, un representante de cada tribu. Ahora de esos 12 hombres tenían que ir en medio del Jordán, ¿verdad? Y donde estaban aquellos que estaban deteniendo el arca, ¿verdad? Tenían que ir y donde estaban parados, agarrar una piedra de donde estaban parados, ¿verdad? Y dice que una piedra, subirla sobre su hombro y llevarla y sacarla del Jordán, ¿no? Sacarla del Jordán. Entonces, imagínense, pues empezaron estos hombres a agarrar las piedras y a sacarlas, a llevar las 12 piedras. ¿Ok? En el versículo 9 dice que también Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y dice que han estado allí hasta hoy, ¿verdad? Estaba leyendo los comentarios bíblicos, ¿verdad? Y dice que lo que hizo Josué fue que cuando los israelitas estaban agarrando piedras del Jordán, ellos estaban agarrando piedras del fondo, de lo que sería el fondo del Jordán, y sacarlas para ponerlas allá en el Gilgal donde iban a pasar la noche, ¿verdad? Y levantar un monumento para que quedara como recordatorio de que ellos estuvieron ahí pisando lo que era el fondo del Jordán, ¿verdad? Dice que Josué también hizo un monumento, pero en lo que sería el fondo del Jordán, ¿verdad? Entonces, creen que Josué lo que hizo fue que trajeron piedras de fuera y las pusieron ahí en medio, en lo que es el fondo del Jordán. Entonces, dice que Josué también hizo otro ahí en lo que fue. Pero imagínense el estar trayendo. Ahora, ¿por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué
¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que Dios quería que trajeran esas piedras y que agarraran una piedra del Jordán y que la trajeran para acá y que la tuvieran ahí? Es importante porque, yo me estoy a mueve y mueve, ¿verdad? Se me olvida, hermanos. Yo me muevo mucho, sorry. Es importante, ¿verdad? Recordar, porque Dios quiere que recordemos cuando el Señor, ¿verdad?, ha hecho cosas hermosas en nuestra vida. Entonces es importante porque Él quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos recordando las grandezas que Él hace en nuestra vida, ¿verdad? Hay momentos difíciles que pasamos, pero esos momentos difíciles les vale la pena, ¿verdad?, recordarlos cuando sabemos que Dios nos sacó de ahí, cuando sabemos que Dios nos libró con su mano poderosa, ¿verdad? Cuando miramos su mano de poder, sabes que Dios, que no se me olvide que Dios me sacó de ahí, que Dios me libró, ¿verdad? Que Dios me sanó, que Dios me restauró, que Dios, ¿verdad?, hizo este milagro en mi vida. Entonces, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros olvidemos lo que Él ha hecho, ¿verdad?, con nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Agarren una piedra y que quede como recordatorio. Es importante que nosotros recordemos también, ¿verdad?, de qué forma Dios nos ha librado, o cómo se ha glorificado Dios, o cómo se ha movido Dios en nuestra vida, ¿verdad? A veces estamos pasando un mal momento, a lo mejor para ellos era difícil y era algo que estaban atravesando, era algo que estaban librando en ese momento, era una barrera que tenían enfrente y que la estaban derribando, esa barrera, y que la estaban atravesando, ¿verdad? A lo mejor esta pandemia, ¿verdad? A lo mejor esta pandemia es algo que estamos atravesando. Y a lo mejor puedes pensar tú, sabes que este es un tiempo bien difícil que estoy atravesando. A lo mejor este es tu fondo del Jordán, este es el fondo del Jordán que estamos pasando, ¿verdad? A lo mejor necesitamos tomar una piedra para recordar, ¿verdad?, es este tiempo y cómo Dios se ha glorificado en este tiempo, o cada etapa de nuestra vida, cómo Dios se ha glorificado en esa etapa de nuestra vida. Es necesario que nosotros recordemos cómo Dios se ha glorificado en cada etapa de nuestra vida. Amén. Y sabes, otra cosa que yo miro aquí en este pasaje es bien importante, que es para que cuando pregunten sus hijos, porque Dios en diferentes ocasiones, Él se preocupa, ¿verdad? Él sabes que Él quiere, dice, ¿para qué? En el versículo 6 que leímos en capítulo 4, versículo 6, ¿para qué es esta señal entre vosotros? Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron las 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. En el versículo 13 dice, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Okay. Y luego el 18 dice, aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se dividieron en su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado del oriente de Jericó, y Josué
erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Ok? Es importante que recordemos a nuestros hijos. Es un legado. Sabes que Dios se preocupa por el legado que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos, el legado espiritual, ¿verdad? El legado. Es importante que nosotros como padres estemos enseñando a nuestros hijos quién es Dios, que Dios es poderoso. Es importante que nosotros estemos enseñando a nuestros hijos, amén, el amor de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios, la personalidad de Dios, la grandeza de Dios. Es importante, ¿verdad?, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Cuando Dios nos ha ayudado, cuando Dios nos ha librado de una forma sobrenatural, cuando Dios se ha glorificado, cuando Dios se ha mostrado en alguna sanidad en la familia, cuando Dios se ha mostrado en lo económico, en cualquier área. Es importante que nosotros le enseñemos, padres, que le enseñemos a nuestros hijos. Amén, que hay un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso en este tiempo. En este tiempo necesitamos que las generaciones siguientes conozcan de este Dios. Conozcan ese Dios que ayudó a Josué a pasar por el Jordán. Conozcan que allá Él hizo que ese mar se abriera. Que la generación de hoy siga preguntando ¿qué significa esto, mamá? Y que tú le puedas decir: ¿sabes qué? Eso es cuando Dios me libró de este accidente, cuando Dios me sanó de esta enfermedad, cuando Dios me libró, ¿verdad?, de cualquier cosa. Cuando Dios nos ayudó a pasar la pandemia. Hoy en este tiempo, hermanos, eso es importante. Esto es importante y sabes, a Dios le interesa, Dios se preocupa por este punto importante. Por eso Él dice: ¿sabes qué? Póngalo ahí, porque tus hijos el día de mañana van a preguntar. Cuando tus hijos, cuando tus nietos, cuando tus bisnietos, cuando tus generaciones pregunten: ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Que nosotros podamos hablarles y ellos puedan entender de un Dios maravilloso. Porque muchas veces, hermanos, aún hablándoles y enseñándoles, ¿verdad?, se pierden. Ahora, ¿qué esperamos, hermanos, cuando no les hablamos y cuando no los enseñamos? Amén. Entonces es algo, si lo miramos aquí, hermanos, cómo Dios lo destaca. Imagínense lo importante que es para Dios que nosotros no nos callemos y sigamos hablando de lo que Dios hace. Amén. Obediencia, hermanos, unidad y legado. De esas tres cosas nos habla en este pasaje el Señor. Amén. Hay que obedecer al Señor de todo corazón, ¿verdad? Hay que meditar en su palabra y sabemos que Dios va a estar ahí. Sabemos que si nosotros somos fieles a Dios, ¿verdad?, el Señor va a estar ahí respaldándonos en todo momento. Sabemos que si trabajamos en unidad, grandes cosas van a suceder. Y esas cosas grandes que van a suceder van a quedar, hermanos, como legado para nuestras futuras generaciones. Y vamos a poderles decir: ¿sabes qué? Nosotros pasamos el Jordán. Nosotros pasamos esa pandemia. Nosotros estuvimos haciendo eso en aquel tiempo. Amén. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, amén, sepan, hermanos, amén,
que un día estuvimos pisando en seco el piso del Jordán. Amén, que ellos puedan ver las piedras, hermanos, como testimonio, amén, que hemos atravesado y que hemos cargado. Amén, y que sepan que tenemos un Dios poderoso. Dice su palabra que nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y el poder del Señor no ha disminuido, y eso lo tengo bien claro. Amén, y yo creo que usted también. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Amén. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por ese Dios poderoso. Vamos a darle gracias a Dios por ese Dios maravilloso que usted y yo tenemos. Y si usted no le ha conocido, si alguien me está escuchando y no le ha conocido, yo le invito a que abra su corazón. Y yo de verdad le digo que ese Dios maravilloso y ese Dios poderoso continúa existiendo el día de hoy. Solamente basta con abrir su corazón y dejarlo entrar en su vida. Padre precioso, Señor, te damos gracias el día de hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermoso Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú, Señor Padre Santo, eres nuestro Dios fiel. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo. Gracias, Señor, porque nos has librado, nos has sustentado, Señor. Nos tienes, Padre Santo, Señor, en este día, Señor, Padre, confiando en ti, Señor, agarrados de ti, Padre. Y podemos decir, Señor, Padre, que hasta aquí, Señor, Padre, tu poder, tu amor, Señor, Padre Santo, Señor, Padre, tu fidelidad nos ha, Señor, sostenido, Padre glorioso. Has sido fiel, Señor. Hemos atravesado, Señor, muchas cosas, Padre precioso. Y gracias, Señor, a ti podemos, Señor, estar el día de hoy aquí, Padre. Gracias a ti, Señor. Gracias a tu gracia, a tu misericordia, Padre glorioso. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo.